Bueno, nuevamente muchas gracias por conectarse, por la puntualidad. Vamos a comenzar con este sexto práctico que tenemos en la materia de planificación y control de gestión. Al práctico de hoy lo hemos preparado junto a la profesora Soledad y bueno, fundamentalmente vamos a abordar lo que es el cuadro de mando integral. Sabemos que en esta materia no nos interesa tanto lo que es la parte de planeamiento estratégico, ¿sí? Que de por sí, por definición, el cuadro de mando integral es una herramienta de planeamiento estratégico, pero no vamos a hacer énfasis o no vamos a poner el foco en todo el proceso de planeamiento, si eso lo ven más en otras materias, más vinculado con administración. A nosotros nos interesa fundamentalmente la parte de indicadores, ¿sí? En ese sentido, y antes de comenzar con el desarrollo del material, les comento que, bueno, la profesora me comunicó, me pidió que les avise que el parcial, el segundo parcial de la materia va a ser el sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana. ¿Sí? Muy importante que avisen si nuevamente, como la vez anterior, cuando avisamos, nadie dijo nada, digamos, y después nos encontramos con que se les cruzaba con otras materias, ¿sí? Revisen, vean, en principio cualquier cosa, avisen, ¿sí? Van a tener clase teórica con el profesor esta semana, y los contenidos de ese segundo parcial van a ser, en lo que hemos estado trabajando, indicadores, ¿sí? Indicadores, cuadro de mando integral. La profesora esta semana va a comenzar el teórico de presupuesto, es un teórico muy práctico, ¿sí? Nosotros a ese mismo tema lo vamos a trabajar el próximo lunes, a presupuesto, y esos serían los contenidos que entrarían para ese parcial. Indicadores, digamos, cuadro de mando integral, indicadores y presupuesto, gestión de presupuesto. Es un examen que seguramente va a tener una carga práctica, ¿sí? Muy fuerte. Y en ese sentido, bueno, eso, simplemente el comentarles que el parcial entonces sería este sábado no, sino el próximo, sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta de esto? ¿Qué capítulo sería, profe, el de presupuestos? Presupuesto en realidad es el capítulo 4. Lo que sucede es que, como le comentamos la semana pasada, hemos adelantado, lo hemos salteado de ese capítulo para adelantar indicadores. ¿Sí? Indicadores es el capítulo 5, digamos, todo lo que se llama introducción al cuadro de mando integral. Y ahora, perdón, y ahora vamos a desarrollar el capítulo 6, que es propiamente el cuadro de mando integral. ¿Sí? Entonces, para el parcial entrarían capítulo 4, que es presupuesto, que lo vamos a ver, como les dije, esta semana con la profesora, la parte teórica, y con nosotros la parte práctica el próximo lunes. Capítulo 4, presupuesto. Capítulo 5, de indicadores, introducción al cuadro de mando integral, que se llama un capítulo, que eso ya lo vimos. Y el capítulo 6, que es cuadro de mando integral, que es el que vemos hoy. ¿Sí? Así que serían capítulo 4, 5 y 6. Gracias, profe. Bueno, por favor. Bueno, ¿alguna pregunta más antes de comenzar con este práctico? A ver, ¿hay Profe, algo? una consulta, ¿sería por Respondus también como el primero? Entiendo que sí, 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 va a ser exactamente similar en el sentido de que van a tener las alternativas. Y bueno, las alternativas ustedes saben que es una materia teórico-práctica, más práctica que teórica, y en ese sentido las alternativas entiendo que van a ser más orientadas a preguntas de tipo práctico, ¿sí? Teórico-práctico, como siempre. Perfecto, gracias. Pero con más énfasis en lo práctico hoy más que nunca, ¿ok? Sí. Bueno, por favor. Bueno, entonces comenzamos en todo caso, después volvemos sobre esto. Como saben, esto está quedando grabado, así que lo pueden volver a ver. Por cualquier consulta también nos pueden escribir en el aula, ¿sí? Y bueno, vamos a comenzar con el contenido de este práctico.
que hace referencia, como decía, a cuadro de mando integral, ¿sí? A ver, aquí hay gente que se sigue sumando. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con este práctico de cuadro de mando integral, este práctico número 6. Bien, pongan ahí en silencio, ahí están. ¿Sí? ¿Había alguna pregunta, no? Bien. Bueno, cuadro de mando integral entonces hace referencia a este concepto que ya seguramente a todos les suenan, fundamentalmente de los autores Norton y Kaplan, del Balance Scorecard, ¿sí? Concepto que surge en el año 92, pero que tiene su antecedente directo en el tableau de bord, ¿sí? Que es un concepto francés, ¿sí? Tableau, del año 67, donde básicamente hacía referencia más bien a esta idea de contar con cuadros, con tableros, en sentido de paneles de control, es decir, más al estilo de lo que son un cuadro de indicadores, un tablero o un panel, digamos, en relación a lo que puede ser, por ejemplo, cualquier maquinaria que tenga una serie de instrumentos, de indicadores que muestren típicamente, bueno, el ejemplo del avión, del auto, donde consta de una serie de instrumentos que van mostrando el desempeño en función de, por ejemplo, la velocidad alcanzada, el combustible, bueno, en fin, lo que sea. Pero en realidad este concepto va mucho más allá cuando en el año 92, como les decía, Norton Kaplan lo toman, lo vinculan con el planeamiento estratégico. Es decir, el Balance Scorecard no es solamente mostrar la operatoria, ¿sí? de la empresa, sino la operatoria, ¿ok? ¿Sí? Pero en función de cómo se han operacionalizado los aspectos estratégicos. Los aspectos estratégicos, lo que ya conocemos de misión, de visión, digamos, los valores de la organización, cuáles son los objetivos estratégicos y en ese sentido establecer cuáles deberían ser los aspectos, los procesos críticos, por ejemplo, y cómo se deberían medir cada uno de ellos. Esto lo estuvimos trabajando la semana pasada con los indicadores, con el concepto de indicadores, el momento de definir cuáles deberían ser las variables claves, ¿sí? En ese sentido, los indicadores claves. Y incluir a su vez también, a su vez una serie de elementos más visuales, es decir, una serie de herramientas que nos permitan fácilmente, sin necesidad de conocer en profundidad la construcción de cada herramienta, tener un rápido acercamiento, una rápida comprensión casi intuitiva, ¿sí? Al momento de mirar un gráfico, por ejemplo, mirar una tabla que pueda ser de fácil, comprensión para alguien que no esté familiarizado con un determinado aspecto operativo de la empresa. Ahora, por supuesto que, como les decía, este concepto de Balance Scorecard tiene más que ver con planeamiento estratégico. Cuando hablamos de estrategia, por supuesto que estamos hablando de largo plazo, y eso cuesta muchísimo en Argentina con nuestras empresas, nuestras pymes. En general, digamos, la mentalidad es, no sabemos lo que va a ocurrir en poco tiempo, ¿sí? En ese sentido, ya hablar de lo que va a pasar el mes que viene o dentro de 3 meses nos parece algo lejísimo por la inestabilidad, por las variables macro, es decir, hay aspectos, por ejemplo, variaciones de precios, es decir, inflaciones más que significativas, variación en política cambiaria, es decir, la referencia respecto de nuestra moneda en relación a otras monedas, que hacen que ese contexto de incertidumbre, de una altísima incertidumbre, complique muchísimo establecer estos aspectos más de largo plazo. Pero son más que nunca necesarios, especialmente en estos contextos, poder trascender la coyuntura, poder trascender el corto, el cortísimo plazo al cual estamos tan acostumbrados, para poder justamente mirar más allá y mirar lo que va a pasar dentro de 3, 5, 10, 15, 20, 25 años, qué va a pasar con la empresa en 30 años, ¿sí? En ese sentido, poder trabajar en aspectos críticos mucho más allá de
la operatoria diaria. ¿Okay? Y en ese sentido, entender que hay aspectos que se pueden desarrollar y que van a tener incidencia en otros aspectos operativos de la empresa y que a su vez van a tener incidencia en otros, y eso es lo que vamos a entender a través de estas relaciones causa-efecto que las podemos visualizar en algunas herramientas que nos muestra este cuadro de mando integral. ¿Okay? En ese sentido, bueno, utilizamos la traducción cuadro de mando integral para hacer referencia, para diferenciar, digamos, de lo que sería propiamente un tablero operativo. Es decir, un tablero operativo, es decir, acá cuando utilizamos el concepto Balance Scorecard, digamos, lo traducimos como un cuadro de mando integral porque justamente integra, digamos, operacionaliza la estrategia, ¿sí? La aplica en función de la situación de la empresa. Cuando hablamos de un tablero operativo, ¿sí? Por ejemplo, de un sector, de una unidad, de un proceso, ahí hacemos referencia más que a Balance Scorecard, utilizamos el término en inglés dashboard. ¿Sí? Eso sí, propiamente la traducción sería un panel de control. Un panel de control de algo, de esa unidad de negocio, de ese proceso, de esa gerencia, de esa área, de lo que sea así, pero algo específico que no necesariamente implica, digamos, todo el proceso de planeamiento estratégico. Es decir, una empresa podría implementar un tablero de indicadores, ¿sí? Un tablero operativo, un dashboard en inglés, ¿sí? Sin necesidad de haber realizado todo el proceso de planeamiento estratégico. Por supuesto que es más que recomendable hacer todo el camino, digamos, pero hay que entender que son herramientas distintas. ¿Sí? Son herramientas distintas desde la concepción, desde el sentido conceptual, es decir, cuando hablamos de Balance Scorecard, un cuadro mando integral, ¿sí? En ese sentido integral, integra la totalidad de la empresa, digamos, es porque está subordinando la operatoria a la estrategia, es decir, la misión, valores, visión. En ese sentido, esto es el cuadro mando integral, ¿sí? Aquí incorporado, ¿sí? Como dijimos, operacionalizando la estrategia, ¿sí? Y en ese sentido determinando cuáles son los objetivos estratégicos a partir de entender que hay lógicas, por ejemplo, organizacionales, hay lógicas institucionales, entonces cuáles serían los objetivos institucionales y en función de eso entender, por ejemplo, cuáles serían los objetivos de área, ¿sí? Cuáles serían los objetivos, las metas, por ejemplo, entonces los objetivos para este año, los objetivos para este mes, ¿sí? Los objetivos diarios y en líneas generales cuáles serían los objetivos de toda la empresa, los objetivos de esta división, de esta unidad de negocio, de este departamento, de esta área específica y hasta llegar a los objetivos individuales, es decir, cuáles serían las metas que cada uno debería llevar adelante en función de las cuales se va a medir su desempeño para poder estar alineado con esa visión estratégica. ¿Okay? Bien. Cualquier duda me interrumpe, no hay ningún problema, lo vamos a tratar de hacer lo más práctico posible, pero es necesaria una pequeña introducción, ¿okay? Más de tipo teórico. Bueno, las 4 perspectivas clásicas, ¿sí? En función de entender que solamente trabajando con la gente en el largo plazo, solamente cuando se logra la capacitación, es decir, cuando se logra desarrollar las competencias del personal, ¿sí? En la perspectiva de aprendizaje y crecimiento, recién vamos a tener una incidencia, por ejemplo, en los aspectos internos, en los procesos internos de la organización, y a partir de eso lograr la fidelización, por ejemplo, lograr desarrollar aspectos en el vínculo con el cliente, en las relaciones con nuestros clientes, todo esto en el largo plazo, que recién finalmente van a ser los que impacten en los aspectos financieros. Es decir, esto está pensado para muy largo plazo, para largo plazo, para mediano plazo, pero como sea la lógica es la misma. Es decir, todas las empresas quieren ganar plata. Ahora, esto no está pensado para qué acciones podemos implementar ya que nos hagan ya ganar dinero, sino, bueno, vamos a empezar a desarrollar al personal, a trabajar en estos aspectos críticos, ¿sí? De formación, el aprendizaje organizacional, documental, bueno, en fin, todo lo que vamos a ver de esta perspectiva. Y eso recién va a impactar, luego de varios años de trabajar en eso, va a impactar en procesos críticos del negocio, ¿sí? Procesos internos, que luego de varios años de mejorar esos procesos va a hacer que los clientes se vayan mejorando también en el tiempo, el vínculo,
y eso va a hacer que finalmente, ¿sí? Recién ahí, finalmente la empresa va a empezar a tener, va a poder medir el impacto de esto en sus indicadores financieros, la perspectiva financiera. Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo, si bien, como les dije, no les dije, pero bueno, el cuadro mando integral sigue esa lógica, se lee de abajo para arriba, pero lo vamos a empezar desarrollando al revés. Vamos a empezar, digamos, por el final, que es la perspectiva financiera. Es lo último, digamos, pero bueno, está relacionado justamente con todos los aspectos más de tipo económico, pero también financieros, ¿sí? Es decir, sabemos que para ver lo financiero, primero tenemos que haber visto aspectos económicos, y bueno, todo lo que tenga que ver con aspectos patrimoniales en sentido general, todo, por ejemplo, acá vemos el valor, por ejemplo, para el accionista es como un indicador clave, una medición clave, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo hacemos para incrementar, por ejemplo, el valor de la empresa para los accionistas? Y bueno, por ejemplo, venimos de una serie de de medidas que se han llevado adelante para diversificar los ingresos, por ejemplo, la mezcla, ¿sí? La mezcla de ingresos, o para, por ejemplo, incrementar el valor para el cliente. Esto lo venimos trabajando seguramente en la perspectiva anterior, que es la perspectiva del cliente, ¿sí? Y eso finalmente impacta, digamos, en la posibilidad de incrementar esas ventas, esos ingresos concretamente. Y por el otro lado podemos, es decir, acá podemos tener una serie de acciones, de estrategias vinculadas con los ingresos en sí mismos, y por otro lado puede ser que nos hayamos metido más con aspectos productivos, ¿sí? Entonces más con entender, digamos, mejorar esa estructura de costos, qué acciones, por supuesto cuando hablamos de estructura estamos en el largo plazo, qué acciones se llevaron adelante para mejorar esa estructura de costos, o por ejemplo en relación al uso de los activos, bueno, todo lo que tenga que ver con meternos dentro de los procesos de la empresa. Probablemente esto lo hemos desarrollado bastante, la perspectiva de procesos internos, ¿sí? En la anterior, acá trabajamos con cliente, acá en procesos internos, entonces eso finalmente impacta en esta perspectiva financiera y hace que, bueno, ocurra esto, que se mejore el valor, digamos, la percepción básicamente del valor para los accionistas. Cuando vamos a la perspectiva anterior, la perspectiva de clientes, bueno, aquí tenemos, bueno, por supuesto que vamos a impactar, todo lo que trabajemos en esta perspectiva va a impactar finalmente en objetivos financieros, que sería la perspectiva que acabamos de desarrollar, pero antes de eso es necesario trabajar, por supuesto, con los clientes y, por ejemplo, entender aspectos, por ejemplo, más amplios, más macro, por ejemplo, en relación al mercado, qué participación se ha tenido en el mercado, digamos, en cuáles, obviamente, si han existido posibilidades de parte de la organización de mejorar, digamos, el mercado, de diversificar, de participar en distintos mercados, y a su vez posibilidades de desarrollo, digamos, en relación a nuevos clientes, acciones que se hayan llevado adelante, por ejemplo, para analizar en función de, o más bien para mejorar, digamos, la rentabilidad por cada uno de los clientes. Y, por supuesto, un indicador clave, digamos, es la satisfacción, ¿sí? En poder evaluar la satisfacción de los clientes, que ahí normalmente se apela a, más bien, distintos tipos de conocimiento de mercado, de análisis de mercado, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, por supuesto, vamos retrocediendo, vamos leyendo de arriba para abajo, digamos, lo que sería el mapa estratégico. En ese sentido, bueno, entender, digamos, que todos estos aspectos, por ejemplo, que están más relacionados con políticas de precio, de fijación de precio, de pricing, ¿sí? O políticas, por ejemplo, funcionalistas, tienen que ver más, por ejemplo, con cuáles son los productos, qué innovaciones, qué posibilidades, qué cambios en relación a producto, a packaging o lo que sea, digamos, o posibilidades, digamos, en la definición de cada uno de los distintos productos. Y cuando digo producto puede ser un bien o un servicio, digamos, en realidad. Bueno, todo lo que tenga que ver, digamos, con mejorar, digamos, la llegada a la percepción de los clientes de lo que la empresa está comercializando. Y a su vez, por ejemplo, con aspectos como pueden ser la imagen de marca, ¿sí? Posicionamiento de marca, la representación que tienen los clientes de esa marca, o por ejemplo, en aspectos más vinculares, entonces todo el relacionamiento, lo que
Normalmente se implementa a través del CRM, el relacionamiento, la gestión de ese relacionamiento, bueno, de esa vinculación con cada uno de estos clientes. Entonces, aspectos, digamos, que tengan que ver fundamentalmente con la confianza, con la credibilidad que tenga la empresa, y en ese sentido, cómo se ha fortalecido el vínculo con cada uno de sus clientes. Todo esto también se puede ir, por supuesto, gestionando, se puede ir pidiendo. Vamos bajando la perspectiva siguiente, ¿sí? La de procesos internos. Aquí tenemos muchísimo, digamos, por desarrollar, sobre todo en aspectos, en lo que denominamos la innovación, ¿sí? Es decir, poder entender, digamos, la necesidad de una mejora continua, y en ese sentido poder, ya mirando la perspectiva siguiente, que es la que acabamos de desarrollar recién, la de clientes, entender, digamos, qué necesitan los clientes, qué están demandando, qué están consumiendo, y poder permanentemente sorprender, digamos. Bueno, ahí hay distintas posibilidades de innovación, digamos, innovación, por ejemplo, a través de tecnología existente o desarrollar aplicada a otros campos. Entonces se la traslada, digamos, a un producto nuevo, o se desarrolla un producto nuevo, o, por ejemplo, buscar, digamos, ya lo que es I+D, investigación y desarrollo, y ahí sí comprometernos en desarrollos, por ejemplo, tecnológicos, o pueden ser desarrollos a través de aplicar tecnología existente a nuevas posibilidades en función de la satisfacción de necesidades nuevas que se desarrollen, que se creen, o necesidades que hayan sido identificadas y que en la competencia quizás la esté satisfaciendo de una forma menos eficiente, digamos, que la que la empresa puede llegar a ofrecer. En ese sentido, crear nuevos productos, crear nuevas vinculaciones, inclusive crear nuevos mercados. Bueno, hay que ver de qué tipo de empresa estamos hablando, pero también podemos enfocarnos, si no, en todo lo que tenga que ver más con los aspectos operativos, ¿sí? Ahí ya nos metemos más con todo el proceso productivo, fundamentalmente, pero también puede ser todo el proceso de comercialización, todo el proceso de distribución, cómo se llega, digamos, cómo es la logística, cómo es la llegada a cada uno de esos clientes, o directamente todo lo que tenga que ver con lo que viene después, una vez que el cliente ya recibió el producto, ya lo tiene, todo lo que tenga que ver con postventa, inclusive con todos los aspectos más de logística inversa o logística reversa, de acuerdo con distintas definiciones, digamos, que tienen que ver con la empresa haciéndose cargo, digamos, del producto, ya no solo hasta que el cliente lo recibe, sino a la disposición final de cada uno de esos productos, y cómo eso de la empresa debería incorporarlo en sus costos, cómo la empresa debería incorporarlo en sus procesos, ¿sí? Entonces, toda la disposición final, todo el reciclaje, o todo lo que implique, digamos, la reutilización, en fin, todos los retrabajos que sean necesarios, todos los posibles mercados que se puedan desarrollar, tienen que haber sido trabajados en esta perspectiva de procesos internos. Y la primera, en realidad, la que debería haber sido la primera perspectiva, ¿sí? La de aprendizaje y crecimiento, que ahora desarrollamos al final, bueno, tiene que ver más con justamente estos tres grandes campos que desarrolla Northfield Campbell, fundamentalmente, digamos, lo que tiene que ver con los aspectos más de competencias, ¿sí? De habilidades, en ese sentido, todas las partes de formación, de capacitaciones, es decir, qué recorridos, qué trayectorias ha podido desarrollar cada uno de los empleados, cada una de las personas que se desempeña en la empresa, y en ese sentido, qué aportes también puede hacer en relación a esos recorridos curriculares, qué apropiación, digamos, de esos contenidos puede hacer para impactar en procesos, que sería la perspectiva siguiente, que es la que acabamos de desarrollar. Es decir, todos estos contenidos, toda esta formación, tiene que estar orientada, por supuesto, a la aplicación en la empresa, ¿sí? Para que sea un conocimiento, por cierto, totalmente práctico, totalmente aplicable, aplicado, ¿okay? Que eso que cada contenido tiene que estar orientado a la tarea,
tiene que estar orientado a mejorar, por ejemplo, el desempeño en el vínculo con los compañeros, a trabajar en equipo, a aspectos más operativos, como puede ser la operatoria de una determinada maquinaria, o conocer nuevos procesos, o bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con el puesto en general. Y otros aspectos como pueden ser, bueno, más el soporte, ¿sí? El soporte, qué sistemas se utilizan, qué aspectos técnicos, en términos de hardware, pero de software también, digamos, en el sentido de qué infraestructura, en sentido amplio, digamos, tiene la empresa. Y en ese sentido también es muy importante el conocimiento, ¿sí? Todo, para poder saber cuál sería, digamos, la mejora, digamos, en los procesos, que sería la perspectiva siguiente, respecto a las decisiones de compra o de actualización de distintos aspectos técnicos. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la motivación, el engagement, como se le dice, ¿sí? Es decir, todos los aspectos para que la gente trabaje identificada, para que exista la menor rotación posible, para que se pueda lograr un proceso de formación sostenido en el tiempo, que la gente trabaje cómoda, trabaje, por supuesto, logrando la mayor eficiencia, la mayor productividad posible. Y en ese sentido, bueno, lograr, digamos, esta satisfacción y, por supuesto, la permanencia, como decía recién. ¿Okay? Bueno, y en ese sentido, estas perspectivas, por ejemplo, lo que decíamos, queremos lograr en la perspectiva financiera incrementar el valor para los accionistas. Bueno, por supuesto, fue necesario pensar en la rentabilidad. Cuando hablamos de rentabilidad, fue necesario trabajar en costos, fue necesario trabajar en el uso de los activos. Y para eso, digamos, previamente, digamos, en la perspectiva de clientes, fue necesario, por ejemplo, desarrollar una propuesta de valor, ¿sí? De valor para los clientes, que los clientes puedan percibir ese diferencial, ¿sí? Por ejemplo, el liderazgo en producto o un vínculo totalmente de exclusividad, ¿sí? Que favorezca la fidelización de esos clientes. Y eso se logró gracias a que previamente, digamos, por ejemplo, realizar un análisis de la cadena de valor de la empresa, se buscara el innovar, digamos, innovación, mejorar el producto, mejorar los procesos de vinculación a su vez con los clientes, ¿sí? Pero también, por ejemplo, trabajar en aspectos operativos, aspectos de sustentabilidad, la imagen de marca, todo lo que hemos dicho, digamos, que eso también puede ser reconocido por los clientes y que eso puede impactar en aspectos financieros. Y eso se logró gracias a que previamente se había capacitado al personal, se había desarrollado distintos procesos formativos, se habían trabajado bueno, en esto, en mejorar la productividad, mejorar la pertenencia, digamos, con la empresa, la motivación, bueno, distintas formas de que la gente se desempeñe en forma más productiva y creativa, ¿sí? Bueno, y eso impactó en la perspectiva siguiente, que impactó en y que impactó en esto, ¿ok? Esa sería la lógica general. Por ejemplo, eso es lo que se entiende a través de esta relación causa-efecto. Al trabajar, por ejemplo, en desarrollar determinadas habilidades, determinadas competencias, eso va a impactar en la perspectiva de formación y crecimiento, va a impactar en la perspectiva de procesos internos, por ejemplo, mejorando la calidad de determinados procesos, mejorando los ciclos, ¿sí? Los tiempos. Entonces, eso va a impactar, por ejemplo, en una entrega en tiempo y forma, ¿sí? En los pedidos, entonces los tiempos de cumplimiento con los clientes logran que el cliente quede satisfecho, se pase a hacer una conversión de una recompra, de una futura, un vínculo fuerte con ese cliente, digamos, y en ese sentido eso va a finalmente impactar, digamos, en un incremento en la rentabilidad, por supuesto, en la perspectiva financiera. ¿Okay? Bueno, algunos ejemplos de mapas estratégicos. Todo este material lo van a tener subido mañana en el aula virtual, ¿sí? Yo solamente los dejo aquí a modo de ejemplo. Ahora vamos a trabajar en unos minutitos con la profe Soledad, algunos ejemplos adicionales, pero bueno, aquí tienen para ver, digamos, cómo se van vinculando. No quiero volverme muy redundante, pero cómo se van vinculando lo pueden ver tranquilamente después.
en función de entender, aquí tenemos un mapa estratégico, ¿sí? Esto es lo que se denomina un mapa estratégico, donde en función de desarrollar determinados aspectos, vemos cómo impacta en la perspectiva siguiente y impacta en la siguiente y en la siguiente, ¿ok? Y estos son los indicadores claves que debemos ir midiendo en cada caso, ¿sí? Es un ejemplo de Norton Kaplan, tradicional, ¿sí? De un banco. Entonces, función de definir, por ejemplo, dos estrategias, la de incremento de ingresos, el incremento de productividad. Bueno, se empieza trabajando con la gente, como dijimos, ¿sí? Entonces, las habilidades estratégicas, determinar información estratégica, por supuesto, en entidades financieras es fundamental contar con especialistas, existen certificaciones específicas de asesores en temas financieros, y bueno, que esto esté alineado a su vez, digamos, con los objetivos de la organización, alineado con los objetivos de cada uno. Esto va a hacer que de cada uno de los que allí se desempeñen, estoy haciendo referencia, y esto va a hacer que, por ejemplo, se puedan, bueno, impactar, por supuesto, en los procesos internos, desarrollando nuevos productos financieros, mejorando las mezclas de esos procesos, ¿sí? Conociendo, por supuesto, mejor el cliente a través de pensar, digamos, desde la perspectiva del cliente, cuáles deberían ser las mejores formas de vincularse, los mejores canales, y que a su vez la tasa de conversión, digamos, la llegada de esos productos financieros que se estén desarrollando puede ser la más rápida, la menor posible, digamos, y en ese sentido la más eficiente, logrando la mayor satisfacción, digamos, ¿sí? Logrando un incremento en la confianza, que por un lado va a lograr la mejora en la eficiencia operativa, digamos, por el otro lado venía más este objetivo de mejorar la mezcla de venta, la mezcla de ingresos, y eso va a hacer que finalmente, por supuesto, mejoren los resultados de la empresa, ¿sí? Bueno, acá hay otro mapa más, yo se los dejo para no volverme tan redundante, ¿ok? Anterior. Bueno, ahí tienen, digamos, nuevamente, bueno, ahí van a encontrar muchísimos ejemplos. Bueno, aquí tienen otro más enfocado en temas como puede ser comunicación, digamos, y esto cómo va impactando en cada una de las perspectivas siguientes. Y bueno, cuando Norton Kaplan lo definen, toman más bien estos cuatro aspectos, digamos, cuál sería el objetivo, el indicador o los indicadores. Lo ideal sería que hubiera un objetivo, un indicador, digamos, con una meta y una iniciativa. Caso de cuál sería la iniciativa para mejorar ese indicador, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos explicado el objetivo, ¿sí? Lo que se está queriendo lograr, el objetivo estratégico, el indicador que ya estuvimos trabajando la semana pasada, ¿sí? La forma de medir, digamos, de monitorear ese objetivo, que tiene que ser un logro, por supuesto, medible. Las metas, digamos, que tienen que ser en el sentido de, concretamente, en términos de cuánto debería ser, digamos, la forma, digamos, o más bien el objetivo, digamos, el valor objetivo que se debería lograr, o por ejemplo en términos de tasa, o en términos de porcentaje, ¿sí? O en términos de valores absolutos, ¿sí? ¿Cuál debería ser el valor objetivo? Y en ese sentido, qué se debería realizar, qué acciones deberíamos llevar adelante para el logro de ese objetivo que se está queriendo lograr, que sea podido cuantificar en la meta, ¿sí? Es decir, cuánto se debería mejorar para lograr alcanzar ese objetivo, ¿ok? ¿Cómo se debería pasar, digamos, de esta situación actual para el cumplimiento de esta meta en función del objetivo que queremos lograr? Y bueno, para eso deberíamos planificar, por supuesto, cuáles son las acciones necesarias. Para un plan un poco más completo, aquí deberíamos medir el retorno sobre la inversión de cada una de estas iniciativas, lo cual lo podemos lograr a partir de determinar, por ejemplo, cuáles son los recursos necesarios en cada caso, cómo impactaría, digamos, la mejora de eso, cuantificándolo, por ejemplo, a través de un pequeño flujo de fondos y algún pequeño pensarlo en términos de el impacto futuro que eso tendría, y en ese sentido lograr una medición rápida de cuál es el retorno sobre la inversión, por supuesto teniendo en cuenta aspectos financieros, aspectos, cuando digo financiero entiendo la inflación incluida dentro de esa tasa, ¿sí? Cuando realizamos ese cálculo, ¿sí? Algo de esto fue lo que planteamos en el primer práctico que tuvimos,
Y bueno, yendo un poco más allá, ya sería armar una semaforización, es decir, cuáles serían los valores objetivos y a partir de eso determinar cuáles serían la banda verde, la amarilla y la roja, es decir, y en función de eso, cuáles son las acciones a llevar adelante en cada caso. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de indicadores. Por ejemplo, bueno, esto si quieren lo podemos poner en un ratito cuando trabajen, digamos, con estos indicadores. Ahí tienen varios ejemplos para identificar, ¿sí? Específicos de perspectiva de clientes, de perspectiva financiera, de procesos y de aprendizaje y crecimiento. ¿Sí? Ahí hay algunos ejemplos. Acá vemos algunos otros ejemplos más, ¿sí? Con el diagrama de mapa estratégico, que es esto que vamos evaluando en función de la causa-efecto. Esto es fundamental que lo desarrollen, que lo completen de esta forma, para cuando, desde la semana próxima, que sería lo ideal que ya empezaran a trabajar con sus cuadros de mando por grupo, esto lo podamos evaluar, lo podamos entender, analizar en conjunto, cuando planteen su trabajo, ¿sí? ¿Cuáles serían los indicadores y cuáles serían las relaciones causa-efecto en cada caso? ¿Okay? Bueno, ya hablé mucho. Profe Soledad, no sé si me dijo que estaba con algún problema de conexión, pero ahí está bien. Sí, profe, no sé si me escuchan. No Sí, prendo se la escucha. cámara por cuestiones de que no tengo mucho internet. Bueno, acá lo que planteamos es un ejercicio que los chicos tomen alguna empresa que ellos conozcan o donde trabajen, puede ser, y que armen un cuadro de mando integral pequeño, eligiendo un área o una sección específica, por ejemplo, o finanzas o marketing o administración, tecnología, la que quieran, y a partir de allí definir los lineamientos generales del equipo, como la misión, la visión y los valores, definir los indicadores teniendo en cuenta que deben asignar el nombre del indicador, el cual tiene que ser corto y representativo, el objetivo, es decir, qué es lo que intenta medir, la métrica, es decir, cuál va a ser la unidad de medida, si va a ser dinero, pesos, dólares, porcentaje, la meta, cuál es el valor que queremos alcanzar, acá se puede establecer la semaforización de los valores, la descripción, que es la fórmula, cómo se va a calcular, y el periodo, es decir, cada cuánto tiempo se va a evaluar el objetivo. Si quiere, profe, pasar a la próxima filmina para mostrar un ejemplo, digamos. Bueno, este es un caso que está subido en la plataforma que es de tarjeta naranja, de hecho yo trabajo ahí actualmente. Y bueno, por lo que se puede ver, hay en este caso 4 áreas definidas. Uno es finanzas. ¿Qué miden ahí? Y bueno, hay que maximizar el valor de la tarjeta de forma que sea sustentable. A partir de ahí se pueden optimizar costos, optimizar los desembarcos, que es cuando se envían las tarjetas, maximizar los ingresos en mercados maduros, expandir en mercados internacionales. Esos son ejemplos. Por otro lado, el cliente, como sabrán, en tarjeta naranja se enfoca mucho en la persona. Bueno, ¿cuál es la propuesta de valor? ¿Cómo brindan acceso a los créditos? En fin. Acá hay distintos ejemplos que lo pueden usar a modo de ideas. Por otro lado, los procesos internos. Cómo consiguen las fuentes de financiación que sean más favorables, cómo logran economía de escalas, cómo minimizan los costos de demora. Por otro lado, cómo se acercan a los clientes, cómo potencian los canales de distribución vía electrónica. Por otro lado, tienen la parte de responsabilidad social, cómo generan impacto social positivo en la comunidad, cómo lanzan los productos innovadores. Bueno, todos esos son ítems que se pueden utilizar. Y al final está la parte de aprendizaje en desarrollo, es donde se enfoca más que todo en los colaboradores. Cómo contar con colaboradores competitivos, cómo lograr ser el mejor lugar para trabajar, cómo asegurar la continuidad del negocio, cómo cuentan con la información disponible. O sea, este cuadro lo puse a modo de ejemplo de que es de la vida real, digamos, para que se puedan inspirar para realizar el trabajo. Y en la otra filmina puse un ejemplo de un indicador, que es la forma en que lo pueden definir. Como dije anteriormente, bueno, acá tenemos, por ejemplo,
en esta plantilla, el objetivo estratégico de este indicador específico, bueno, cómo maximizar el valor de la tarjeta de manera sustentable. ¿Cómo se va a llamar? Número de resúmenes de cuenta. ¿Cuál es la intención del indicador? Medir la cantidad de resúmenes de cuenta. Bueno, ahí abajo también tenemos la semaforización, el responsable por otro lado, y bueno, la fórmula es directamente los números de resumen de cuenta, porque la idea es que cada vez haya menos resúmenes y que sean de forma digital, digamos, menos resúmenes en papel. Y bueno, les puedo comentar acá un indicador que específicamente lo trabajo yo en el equipo de tecnología, como otro ejemplo a este, digamos, que es un indicador que mide dos cosas, una parte financiera y una parte tecnológica. Sería como que tiene una mezcla ahí de áreas, porque en la parte económica mide, bueno, cómo podemos lograr un ahorro en los costos en lo que se refiere a los gastos de internet en todas las sucursales de Argentina. Y por otro lado, cómo ese ahorro de costo lo vemos reflejado se hace a través de mejoras en la tecnología y aumentando los megas. Por ejemplo, actualmente tenemos una reducción del 20% del presupuesto con nueva tecnología comparado hace un año atrás, y aumentamos como más del 800% en la disponibilidad de megas, lo cual es increíble. Bueno, ese sería como un indicador que mide dos cosas, tanto la parte financiera, económica, como tecnológica. A partir de esto, no sé, profe, si le damos un tiempo para que puedan ellos preparar algún ejemplo y lo puedan compartir con la clase. Sí, sí, de paso ya les va sirviendo de práctica para el trabajo final. Así que sí, la idea sería que se tomen unos... ¿cuántos indicadores les pedimos? 2 o 3, no hace falta que, o sea, con 3 creo que están bien, o 2 por 3. lo menos. Bueno, Sí, 3 puede sí, ser. sí, apuntemos Listo. a 3 y después vemos si Dale. luego 2. En el que se tomen 10, 15 minutos, ¿sí? Vemos en 10 minutos el avance y si no, 15 minutos, ¿ok? Bien. Si hay alguna pregunta también lo podemos ver, ¿sí? Para la gente que se conectó tarde, si bien esto está quedando grabado, el sábado 7 de noviembre a las 9 de la mañana va a ser el segundo parcial, también por la misma metodología de Respondus, y van a entrar los temas que hemos estado trabajando de indicadores, esto de cuadro mando integral, es decir, capítulo 5, 6, y el capítulo 4 de presupuesto, que lo habíamos dejado atrás, lo vamos a trabajar, o más bien lo van a trabajar esta semana con la profesora Silvana, en la parte el teórico, y nosotros lo vamos a estar desarrollando aquí la semana próxima en el práctico. ¿Ok? Todo eso entra para el parcial. Hay una consulta que dice dónde sacan la información de la empresa. No hace falta tener números. ¿Para el trabajo final o para ahora? Si es para ahora, inventen. Sino ¿sí? esto lo apunta a plantear, digamos, indicadores más allá de, o sea, no hace falta que tengan ustedes, pueden plantear objetivos en base a una empresa que ustedes... Yo no la estoy escuchando a Soledad, no sé si... Bueno, a Soledad me parece que lo perdimos, pero básicamente es lo siguiente. Ahí veo que hay un par de preguntas. La idea sería que si consiguen alguna empresa ahora rápido, googleando, bárbaro, y si no inventen, lo importante es la lógica, ¿sí? Del armado de los indicadores. Eso por un lado. Y en relación a la pregunta de Benjamín, que pregunta sobre los grupos,
Bueno, eso como les decía, pregúntenselo a la profesora esta semana, si van a, si ella va a proponer los grupos o si ustedes los van a, o si ustedes los pueden armar libremente, ¿ok? Bueno, hasta 4. Bueno, ahí está diciendo Victoria que la profe dijo que hasta 4 podían ser, y que los que se elijan a ustedes, excepto que alguien quede solo. Bueno, ahí sí o sí necesariamente va a tener que sumarse a algún grupo, ¿sí? No puede haber alguien que rinda solo, ¿ok? El mismo grupo, ahí no entiendo a nadie, no es el mismo con el que venimos. Al mismo grupo. Sí, claro, pueden trabajar, si la profe dijo que usted puede elegir, pueden hacer como quieran. Si son 6, pueden armar 2 grupos de 3. ¿Sí? Ahí lo solucionan fácil porque si es hasta 4, no les va a quedar otra. ¿Sí? ¿Nadie? Si son 6, armen 2 grupos de 3 y bueno. ¿Ok? Bueno, y ahora la idea es que puedan proponer estos 3 indicadores y los compartimos en un ratito. ¿Sí? Así esto de paso les va sirviendo de práctica para el parcial y para el trabajo final. Y para la vida, diría, ¿sí? Porque armar indicadores es tan importante, ¿sí? Ya hemos tenido una muy buena introducción la semana pasada, con lo que desarrolló el profe Maximiliano, y bueno, ahora es el momento de ponerlo en práctica esto, ¿ok? 10 minutos, nos tomamos 10 minutos más y ahí los vemos. Para la gente que se acaba de sumar, les comparto la propuesta con la que estamos trabajando en este momento. Básicamente tienen que elegir una empresa, ¿sí? Y proponer 3 indicadores. Si ya quieren ir adelantando el trabajo en grupo, si ya quieren ir formando los grupos, si no los tienen formados, vayan haciendo esta práctica en los grupos que ya serían los grupos para el trabajo final, ¿sí? Como decía la compañera, si son hasta 4, bueno, traten de que sean ahora 3 o 4 los que lo integran. Tomamos 10 minutos y propongan esos 3 indicadores para un área de una empresa. No es necesario que sea una empresa real, por lo menos para ahora, para este práctico, ¿sí? Y si no tienen datos, bueno, los inventan ahora. Lo importante es la lógica del armado de esos indicadores, ¿sí? ¿Se entienden? Definen algunos aspectos básicos como para entender que los indicadores estén alineados con esa estrategia de la empresa, ¿sí? Sabemos que en realidad un proceso de planeamiento estratégico implica definir previamente la misión, la visión, digamos, el marco conceptual, ¿sí? Que se le llama marco conceptual de proceso, ¿sí? De desarrollo, donde se incluyen, por ejemplo, esos valores. Luego, armar un PODA, que por supuesto no lo hace un consultor externo, sino que es una construcción de la organización, entonces los aspectos internos y externos, que eso finalmente debe a una toma de decisión de cuáles son las estrategias que se van a implementar, ¿sí? Todo eso nosotros no lo vamos a desarrollar, no lo desarrollamos en esta materia, directamente nos enfocamos más en los aspectos operativos. Cómo operacionalizar la estrategia es definiendo estos indicadores a partir de entender cuáles son los objetivos, ¿sí? Esto que hablamos acá, a ver si vuelve para atrás. Acá. ¿Cuáles son los indicadores? Aquí están. ¿Cuáles son los indicadores? Ok, que nos den cuenta de un objetivo, que podamos lograr cuáles son los valores objetivos, es decir, las metas, y en ese sentido, cuáles deberían ser las acciones a llevar adelante para el cumplimiento de esos objetivos. Acá la profe Soledad recién propuso este ejemplo de indicador, si quiere se lo dejo acá o en la otra, como prefieran, ¿sí? Donde se define claramente, digamos, a partir de un determinado objetivo estratégico, cuál es el indicador, ¿sí? Cómo es la semaforización, es decir, cuál es el valor objetivo, que sería aquí, digamos, la meta, ¿sí? La fijación de la meta.
Y a partir de eso, en qué caso se consideraría, cómo sería la banda roja, la banda amarilla, ¿sí? Y el cumplimiento del ok y el verde. Por supuesto, tienen que cumplir con todos los requisitos SMART, como vimos la semana pasada, que tienen que cumplir todos los indicadores. ¿Okay? Creo que volvió la profe Soledad. Profe. Sí, acá estoy, profe. Bien, ahí está. Bueno, tomamos 5 minutos más, ¿sí? Y ahí vemos los indicadores que hayan podido definir. ¿Cómo vamos? ¿Ya están 2 indicadores por lo menos? ¿Quedan 3 minutos más? 3 minutos más y llegamos a 3 indicadores, ¿sí? No, Bueno, llegamos dos. bueno, está muy bien, muy bien. Ya 2 es bastante, muy bien. Bueno, ahí está. Tomamos 5 minutitos más y tratamos de que sean 3, ¿ok?
Bueno, muy bien. Ahí veo, Rafael, ¿querés compartir los indicadores? ¿Está con micrófono, Rafael? ¿No? Sí. Ahí está, muy bien. Sí, profe, no, simplemente eso de más o menos podría ser algo así. A ver, ¿querés compartir? Así que... Más o menos ahí lo que escribí, que por ejemplo las entregas fuera de plazo, donde la fórmula sería 1 menos la entrega de producto de tiempo dividido la entrega total por 100. Y en cuanto a la semaforización, sería, por ejemplo, si da 2% estaríamos en correcto, y si da 5 ya sería una alerta, y si da 10 estaría en rojo. Ajá. 1 menos la entrega de producto a tiempo sobre la entrega total. O sea, si entrega 98 producto a tiempo sobre 100, sería 1 menos, ahí estamos en el 2%. Claro. Bueno, está muy bien. Sí, eso lo estuvimos trabajando ahí con los chicos en el grupo, en WhatsApp. Bueno, buenísimo. Muy bien, ese es uno. Muy bien, ¿qué otro más? ¿Tienen otro? ¿O era ese? Está muy bien ese. ¿Tienen otro? ¿No? Quedamos ahí. Bueno, muy bien. Sí, por 100 para que sea un porcentaje, entonces, ok. Si no queda en términos de tasa, si en términos puntuales 0,02, lo que sea, está muy bien. Y podrían haberlo calculado también sin el 1 menos, entonces decir el 98%, el 95%, lo que sea, o el 0,98%. Está muy bien, Rafael. Rafael y grupo de WhatsApp, ahí, grupo de compañeros, compañeras. Bien, bueno, ya estamos en tiempo en realidad. A ver, ¿qué otros indicadores hay? Ahí la profe Soledad puede ir. Sí, la profe Soledad está ahí, conectan para ir viendo los indicadores. Sí, profe, ¿se me escucha? Sí, sí, sí. ¿Querés coordinar vos esta parte? Bueno. Ahí veo uno de Flybondi que dice tasa de ocupación, asientos ocupados sobre asientos disponibles. Está bien. Esa sería la fórmula. Faltaría la semaforización de los porcentajes de asientos ocupados. Sería el objetivo, digamos, que esté en verde. Profe, Sí, ¿ahí se escucha? No, para el caso de Mercado Libre, otro ejemplo podría ser el caso de satisfacción al cliente de los reclamos de respuesta, digamos, de respuestas satisfactorias de reclamos al cliente. En este caso podríamos hacer muy similar al anterior, 1 menos la cantidad de reclamos no atendidos satisfactoriamente en tiempo, viste que después o sea, los clientes te pueden puntuar según la satisfacción. sí. Total de reclamos de un periodo determinado, podemos poner un mes o una semana. Y ahí sería en verde, bueno, estableceríamos los porcentajes, puede ser también 2, 3%, si está ok. Entre el 5 y el 10 es amarillo y más del 10 en rojo. Claro, estaría perfecto. Justo se me cortó. ¿Me podrías repetir cómo habías dicho la fórmula, por favor? Sí, 1 menos la cantidad de reclamos no respondidos satisfactoriamente sobre el total de reclamos de Claro, un periodo determinado, una semana o un mes. claro, está perfecto eso. El tiempo de medida por ahí es más como generalmente eso, sí, como generalmente eso lo manejan los call centers, es diario, se mide de forma diaria y después como una forma más general mensual, pero es como que por día, como se realizan tantas llamadas, se mide así. Sí, o para evaluar el desempeño de alguien se podría evaluar por persona también. Exacto, también
servicio que le está brindando el call center, porque en ese caso la empresa sería cliente del call center, por ejemplo, y es una buena forma de medirlo. Está perfecto. Profe, yo creo que tengo acá otra, no sé si estará bien. A ver. ¿Se me escucha? Sí, sí. Por ejemplo, para una empresa como Arcor, que el objetivo sea maximizar las ventas de golosinas, porque tienen como varias partes, golosinas, chocolates, qué sé yo, entonces maximizar las ventas de golosinas en Chile, por ejemplo, de manera sustentable. Entonces el indicador se podría llamar número de ventas de golosinas en Chile, Sí. y el indicador sería el número de ventas de golosinas en Chile dividido el número de ventas totales en Chile por 100, por ejemplo. De todos los productos sería. Claro, totales de todos los Claro, productos, exacto. claro. Y Sería el el indicador. semáforo, por Sí. ejemplo, que es mayor el 60% que sea verde, porque supongo, la verdad no sé de porcentajes, pero golosina no va a ser, no creo que sea más del 50%, Claro, entonces sí. que supere el 60% verde, del 50 al 60 amarillo y menor el 50 rojo, por ejemplo. Claro, claro, estaría muy bien ese indicador. Está perfecto. Y bueno, eso. Muy bien. Gracias, profe. ¿Hay alguien más? Ahí en el chat hay unos... Como justo se me desconectó, me quedaron algunos y no... Ahí está, bien, veo uno. Hay uno del mesón, no sé si lo estás viendo. Si no, No, ese no lo vi. Bueno, de Camila, Sí. el de Guillermo creo que lo habíamos dicho, ¿no? Sí. No, el de Guillermo de Flybondi, tasa de ocupación, Ese haciendo sí. Bueno, ok. El de Camila, el mesón, aumentar la cartera de clientes, nuevos clientes sobre clientes totales, bueno, por 100 se aumenta un 20% verde, 10% amarillo, 5% rojo. Claro, estaría bien. Después, el de Nadia, no sé si me estás viendo, de la Coca. Sí, el de la coca, el objetivo es minimizar costos de electricidad. Podría tomarse como indicador la productividad media para medir el rendimiento de cada persona y si es factible reducir horas máquina. Está bien, ese sería como el objetivo. Lo que nos faltaría acá es la fórmula, digamos. Y en qué porcentajes estaría verde, amarillo o rojo. El objetivo está bien. Faltaría la fórmula. Yo lo que estoy viendo es que no están midiendo, no están precisando en qué, cuánto la medición, digamos. Entonces, por ejemplo, ¿qué Claro, sería la un medición. cliente, digamos? ¿Es uno que compró una vez, uno que fue una vez, o cuándo lo consideras cliente? ¿Un ticket, digamos, mensual, digamos? Ahí veo que los indicadores no están precisando la frecuencia de medición, ¿sí? Recuerden la T de SMART, hacia referencia al tiempo, ¿okay? Importante que indiquen eso. Hay otro de Camila que no entiendo bien. A ver. ¿Es del mesón ese también? Sí, el que dice objetivo, aumentar la cobertura del servicio, kilómetros cubiertos en periodo anterior sobre kilómetros cubiertos en periodo actual. No sé si, Cami, nos podés explicar un poco mejor, porque yo tampoco entiendo el objetivo. Ah, para el delivery, bien. De una sucursal, sería- porque tenés varios mesón, digamos. ¿Cuál mesón? De una sucursal del mesón, digamos, sería. Claro, sería del principal, por así decir, que es el de la TGA, Casa Central, ok. y sería para poder llegar a otros lados, por ejemplo, para zona sur o para el centro.
aumentarlo y comparar el año pasado o el periodo anterior con el actual. Porque se manejan con pedido ya y por ahí el objetivo sería aumentarlo con un delivery propio. ¿Y cómo sería la semaforización, por ejemplo? Pensábamos, por ejemplo, 10% rojo, 20 o 30% amarillo y más de 50% verde. Yo creo que habría que definir bien cuál es el periodo, porque si eso lo vas a pedir, por ejemplo, mensual, es terrible, digamos, todos los meses le pedimos un 50%, digamos. Hay que ver qué frecuencia de medición tenés, digamos, ¿sí? Porque si no se vuelve algo insostenible, si todos los meses le pedimos un 50 más de encima de lo anterior. Claro, no sería anual. Anual. Claro. Lo que tenemos, la contra de mediciones tan largas, digamos, es que, bueno, por supuesto, apunta a un cuadro de mando integral que requiere mediciones, digamos, más prolongadas, pero en la operatoria, digamos, normal, tenés que esperar hasta que pase un año para saber, digamos, que se haya cumplido. ¿Cuáles serían los objetivos, por ejemplo, mensuales de esto, digamos, como para irlo haciendo un poco más medible, digamos, en el tiempo, seguible, ¿sí? Monitoreable? Y ahí, profe, entonces podríamos poner como objetivo, por ejemplo, que en un año aumentar el 50% y después ir haciendo objetivos mensuales. Del 5%, del 10%, y ahí hacer claro, una de alguna semaforización forma distinta. efectivamente, de alguna forma ir evaluando el progreso, el cumplimiento parcial, miras a ese cumplimiento global, ¿sí? Porque si no, tenés que esperar hasta que pase un año para saber, se cumplió o no se cumplió, digamos. Bueno, ir viendo el grado de avance, ¿ok? Claro, perfecto, profe, gracias. ¿Podría ser, por ejemplo, en algún restaurante el tiempo de espera de atención o del tiempo en el que demora en llevarse la comida o el pedido al cliente? Por ejemplo, el tiempo que se demora efectivamente entre que se le toma el pedido y se le llega, sobre algún tiempo estimado que ya tienen, digamos, preanalizado para cada pedido o para cada comida, dependiendo de la cantidad de comensales. Y ahí, en ese caso, si sería menor o igual a 1, sería verde. Sería entre 1 y 1,5 amarillo y más de 1,5 rojo. Profe Soledad, si no yo me meto, yo me salgo de la vaina por responder, pero le Sí, está corriendo la profe, es profe que Soledad. por ahí se me corta, por eso no respondo. Estábamos diciendo el restaurante, ¿cierto? En ese caso estaría bueno como de establecer un tiempo, digamos, promedio que se demora entre que el tiempo de espera del cliente. Claro, ahí habría que ver bien la parte del denominador, cómo parametrizarlo internamente, previo a la medición. Hasta que le toman el pedido y otro tiempo hasta que tanto podemos mejorar. Entonces, Y sobre todo, perdón, ¿no? Para hacerlo operacionalizable, digamos. podría ser el Ahí, exacto perdón, se corta tiempo una pregunta. promedio de...
No sé si soy yo, si se le está escuchando el profe. Perdón, No, profe, no se la escucha. me parece. Bueno, no sé qué decía el profe, pero bueno, yo hago un comentario ya que estamos. Para hacerlo operacionalizable, es decir, para que sea medible en el tiempo, ¿cómo haces, digamos, para medir, para que permanentemente, desde que entra una persona, hace el pedido, digamos, alguien tiene que estar midiendo eso, ¿ok? Entonces, bueno, eso puede ser una medición circunstancial, es decir, hoy medimos, pero no es algo que sistemáticamente se puede hacer o requiere un costo específico, digamos, de medición de esos tiempos, que por ahí, bueno, por supuesto que es factible hacerlo, pero tiene su costo. Entonces, bueno, hay que ver cómo hacer que los indicadores sean a su vez sostenibles sin generar nuevos costos, sin generar sobrecostos respecto al operatorio normal. No sé si volvió el profe ahí, profe Soledad. ¿Me pareció? No. Estamos con las conexiones complicadas. Profe, ¿nos escucha ahí? ¿Se escucha? Ahora sí. Perfecto. No, les quería decir que otro punto importante también es justamente, como dijo usted, ver el costo de oportunidad que tiene tener toda la información para llevar a cabo un indicador, porque muchas veces es mucho más el costo de medirlo que el que nos puede brindar esa información. Entonces eso es importante también tenerlo en cuenta. Yo leo algunos comentarios, no sé si los perdiste por ahí, los leo. De Irina decía, sí, atención al cliente, ¿los alcanzaste a ver, profe? Hola, hola. Sí, tengo acá, estoy viendo el último, un indicador de Flybondi, vuelos en horario sobre total de vuelos por 100 para medirlo mensualmente. Verde de 70% a 100, amarillo de 40 a 60 y rojo de 0 a 30. Son porcentajes aproximados, la verdad no sé bien cuánto será. Este está muy bien, incluso yo le subiría un poco el rojo de 0 a 50, pero bueno, eso es subjetivo. Acá hay otro. Medir eficiencia de autorización de horas extras. Ajuste de horas extras. No la entiendo bien. Uy, profe, yo lo escribí ese, lo escribí mal recién ¿Me cuando lo podés leí. explicar, por favor? Sí, la idea es ver, digamos, si está haciendo, digamos, si están autorizando todas las horas extras que el personal toma, por ejemplo. Entonces el indicador sería las horas extras no autorizadas tomadas, sí, digamos, considerando que, qué sé yo, que uno vale una persona, sobre el total de personas que tomaron horas extras en un mes, por ejemplo. Claro, bien. Y la semaforización, ¿por qué, digamos, es verde si es mayor al 97%? Y porque la idea es que siempre las autoricen, digamos, a las horas bien, extras, perfecto. que significaría que a la hora de, no sé, liquidar un sueldo, por ejemplo, a alguien no se le paga una hora extra porque la hizo, pero en realidad no quedó registro de que la autorizaron, por ejemplo. Claro. Entonces la idea es que sea 100% autorizadas. Perfecto. Está muy bien. Había uno de Irina y otro de José Aguilar. No sé si están Irina y José también, si no me equivoco. Atención al cliente. Sí, el de Telecom y después otro. Sí, profe, yo lo planteé en atención al cliente, por ejemplo, comparando la resolución de problemas y la cantidad de reclamos que tenían en una semana. Entonces, si
la resolución del problema en comparación con los problemas es más del 50%, sería verde. Si es más de entre el 50 y el 30, amarillo, y si es menor del 30, rojo. Claro, es similar al que habíamos dicho de las llamadas de Mercado Libre, de los reclamos sería, algo similar. Pero con respecto a resolución de problemas específicos, supongo. Está muy bien. Después hay otro de José, no sé si lo quiero comentar. ¿Estás ahí, José Aguilar? Sí, profe, disculpe, estaba. Nosotros hemos planteado, siguiendo con el ejemplo de Coca-Cola, que era el tema de la disminución por costos, tratar de ver si la producción del mes era la producción del mes contra producción promedio mensual que se saca del histórico, y si es verde sería mayor a 1, o sea que son más eficientes, amarillo que es igual, o sea se mantienen en el promedio, y rojo que sea menor a 1. ¿Está la profe Soledad? ¿Profe? Sí. Se me corta un poco, pero disculpen. ¿Alcanzaste a escuchar lo que planteó José? Sí, alcancé a escuchar un poquito, pero no sé si me pueden hacer un resumen. Lo que nosotros habíamos planteado con respecto a la disminución de los costos, que habíamos planteado como que si hay una mejor utilización de las maquinarias, se produce más, se estaría disminuyendo ese tipo de costos. Entonces hemos planteado que sea la producción por mes contra la tasa promedio de producción mensual que se tenga. Sí. En todo caso, en ese caso, como es tasa, verde sería mayor a 1, es decir, marcando la eficiencia, amarillo 1, o sea que se mantiene Claro. en el estándar, y rojo sería menor a 1. Sí, está perfecto. Gracias. Ahí recordemos que los procesos de mejora continua en general le piden un poquito más, digamos. Se entiende que estos, por lo que entiendo, estos deberían ser indicadores de eficiencia, digamos, donde ya hay una normalización, una estandarización en los procesos, digamos, que ya estamos en un nivel que es muy difícil mejorar, y en todo caso las mejoras son mínimas, pero siempre aún así los japoneses, digamos, toda esta filosofía pide un poquito más. Entonces, el 0,02% mensual, sí, algo hay que ir mejorando y hay que ver cómo, lo que sea, digamos, porque si no entramos como en un automatismo de que, bueno, esto ya está y listo, pero bueno, hay que siempre tratar de pensar, bueno, algo más se puede mejorar, ¿ok? ¿Alguno más? ¿Algún indicador más? Están muy bien todos los que han planteado, ¿eh? Están muy bien. Bueno, si no ya podemos ir cerrando. En principio, tal como les había dicho más temprano, la idea sería que esta semana tengan una clase con la profesora Silvana de presupuestos.
Nosotros con esto cerramos la parte de indicadores, en sentido amplio, indicadores, cuadro de mando, pensado fundamentalmente en indicadores. Y el próximo práctico ya vamos a tener ya vamos a trabajar con presupuesto, ¿sí? Y el parcial, como pregunta nadie, efectivamente entraría hasta el práctico del lunes próximo, que vamos a trabajar presupuesto. Entonces, el presupuesto tiene esta semana teórico, el próximo lunes práctico de presupuesto, y hasta ahí entran todos los contenidos para el parcial, que sería el sábado 7 a las 9 de la mañana, ¿sí? Bueno, agradecemos nuevamente al profe Maximiliano, que ha estado conectado, tomando asistencia, la profesora Soledad, que ha preparado esta parte práctica de los indicadores. Y bueno, seguimos en contacto, ¿sí? Cualquier duda, ya saben que nos pueden escribir directamente por el aula virtual. Y bueno, mañana ya vamos a estar subiendo esta clase y el material. Así que muchísimas gracias nuevamente y seguimos en contacto, ¿sí? Profe, una consulta. Sí, por favor. ¿Está confirmado que mañana la profe Batistela va a dar clases? No, no. Yo por lo menos no tengo esa confirmación. Sí, lo que les puedo decir es que esta semana van a tener el teórico de presupuesto. Eso sí es lo que les puedo confirmar. ¿Okay? Bien, gracias. Bueno, estamos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos, profe. Nos vemos, Orden.